Bueno, entonces ya para terminar este tema, pues decirle que cuando uno está pensando en las estructuras de comercialización, también es necesario, como les decía, identificar y determinar adecuadamente cuáles son los márgenes que están quedando en cada uno de los agentes que participan en ese canal de comercialización, ¿no? Eso es lo que nos permite ver a nosotros la eficiencia técnica del proceso, la eficiencia en términos del proceso comercial, ¿no? Suele calcularse el margen bruto de comercialización. Ese margen bruto de comercialización pues no es nada más que la participación final que le está quedando, en este caso, al agricultor sobre el precio final que se está pagando en los mercados, ¿no? Así como existe ese margen bruto de comercialización a nivel del agricultor, pues también podemos y deberíamos identificar y calcular los márgenes brutos, los márgenes de comercialización, los márgenes netos de comercialización y los márgenes de comercialización en cada uno de los diferentes eslabones, ¿no? Básicamente está el margen bruto de comercialización de toda la intermediación. En este caso, pues deberíamos descontar por el precio final y descontar el valor que recibe el agricultor y tratar de ver cuál es el margen que le está quedando a todo ese proceso de intermediación, el margen del acopiador rural o el margen de acopiador transportista, de mayorista. Bueno, cada uno de esos márgenes nos va a dar nociones de la eficiencia del sistema. Les decía hace un momento que nosotros hacíamos en una investigación hace algunos años, se calculaba cuál era el margen que estaba quedando en manos del productor agrario propiamente dicho, que participaba en los mercados en la región central de Colombia, un proyecto que se hizo con Oxfam en ese entonces. Posteriormente, con otro colega, en su estudio de maestría se hizo todo un tema de seguimiento de circuitos campesinos, de canales de comercialización campesinos, de productos campesinos, y observábamos pues que eso variaba dependiendo del producto, como les decía, para llegar al mercado de Bogotá y con respecto al precio final que se está pagando el consumidor. En algunos de esos productos el margen que le quedaba al agricultor estaba entre el 23 y el 56% en el mejor de los casos. Observamos también en algunos, dependiendo las distancias, dependiendo qué tan alejados estuvieran en este caso, de Bogotá, evidentemente pues iban a haber márgenes diferentes que quedaban en manos pues, de los diferentes agentes que participaban en la cadena de valor de ese producto, ¿no? Yo tengo que decirles que el primer tema lo preparé hasta acá. No sé si tengan dudas, preguntas hasta este momento. ¿Alguien? ¿Nadie? No veo nadie, ni comentarios, ni dudas, ni preguntas en el chat. Hay una Sí, preguntita, profesor. profe. Sí, De ¿dónde Dale, se Marco dale. puede ver? Salamanca. Ah, bueno, ¿quién levanta la mano? Yo estoy acá y no veo manos levantadas. Bueno, ¿quién, si me ayudas a dar las palabras? Si están Ok. pidiendo, porque yo no veo acá las manos levantadas. Marco Salamanca pregunta, en cuanto a los sistemas modernos, entre paréntesis, satisfacer la demanda, lo que el gobierno hace es fomentar la producción sin tener en cuenta la demanda real. Por eso es que existe sobreproducción y baja utilidades al productor. Era la intervención que tenía él. Ok, Marco. Sí, yo no sé. Yo creo que la forma, les decía, como se toma decisiones en nuestro país en términos del qué producir es una decisión individual. Evidentemente hay algunos casos asociados a unos proyectos específicos, a unos programas específicos, por ejemplo, de sustitución de cultivos, donde se promueve la sustitución por tal o cual producto que en teoría, pues, presenta ciertas ventajas para el desarrollo pues, de esas actividades en un determinado territorio, ¿no? Pero en última las decisiones individuales de la producción las toman individualmente los actores de mercado, en este caso los productores. Si me ayudas con más preguntas, no sé. Sí, señor. Pregunta Mario Fernando
Profe, ¿hay algún modelo a emular en Latinoamérica? Para la comercialización, yo creo que hay casos exitosos en diversas zonas, en diversos países de América Latina. Como modelo como tal, no, yo creo que es que coexisten canales tradicionales, sistemas tradicionales, con los sistemas que les mencionaba hace un momento, unos sistemas mucho más modernos. Pero emular no, yo creo que hay unas buenas prácticas, creo que el gobierno ha hecho en parte el esfuerzo por lo menos generar normas y leyes que promueven unos u otros. Falta mucha decisión en términos, y mucha concreción y compromiso no de las instituciones centrales del Estado. Creo que la implementación de esos sistemas por parte de otros actores que no deberían ser actores de mercado, pero podrían realizarlo, ¿no? El caso exitoso, por ejemplo, hay casos exitosos en lo que son circuitos cortos de comercialización en América Latina. Hay casos exitosos, por ejemplo, en donde los canales de comercialización están pensados para facilitar el acceso a lo que es la venta, a los mercados de alimentos, a los mercados de alimentos, públicos de alimentos. Colombia a principio del año pasado generó una ley de compras públicas. Hace 2 años también, cuando salían los lineamientos para la agricultura campesina, familiar y comunitaria, se hacía énfasis en algunos aspectos comerciales de esto, en la constitución de canales cortos de comercialización. Yo creo que eso son buenas prácticas que se vieron implementando en América Latina. Nosotros hemos realizado seguimiento y trabajos con profesionales vinculados a la red de gestión territorial para el desarrollo rural en América Latina. Hay casos muy exitosos, muy interesantes de esto en algunos de los estados de Brasil. Hay casos muy exitosos de estos en algunas zonas de México, aunque en México priman más como los tianguis, los mercados directamente, los propios mercados campesinos, pero pues el Estado tiene incluso inversión en términos de infraestructura para facilitar el acceso directo a los compañeros. En Colombia también, por ejemplo, la experiencia que vemos en mercados campesinos, en lo que es canales cortos de comercialización, es que con las organizaciones de productores organizados, es un tema de negociación, de búsqueda de apoyo. Hay algunas alcaldías, por ejemplo, que apoyan a sus productores para asumir algunas funciones dentro de este canal dentro de estas funciones comerciales, como por ejemplo con el transporte, etcétera, etcétera, para movilizarse y desarrollar canales, participar en canales cortos de comercialización en mercados en la ciudad de Bogotá, por ejemplo. Son experiencias exitosas y así como sucede en Bogotá, sucede en algunas regiones del país donde se están promoviendo estos mercados campesinos. Eh, sí, pero que diga uno que algo que emular, yo creo que no hay un sistema. Los sistemas y los canales de comercialización que se generan para los productos son diferentes también en función de las políticas públicas de los países, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos existe un Farm Bill y la política norteamericana tiene todo un tema de compras, de unos precios de referencia, tiene acuerdos, tiene, pues dada digámoslo así, el tipo de agricultura de los farmers norteamericanos, como realizan su actividad, hay acceso a financiamiento, hay la posibilidad de que si el precio de mercado no es adecuado para el productor, un organismo del Estado entra a comprar esa producción. De hecho, buena parte, por ejemplo, del tema de lo que es el suministro y en los mercados ya propiamente dicho, en los mercados internacionales, de algunos commodities relacionados con productos agrarios, ese departamento relacionado al Ministerio de Agricultura, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos tiene una fuerza importante como oferente en los mercados internacionales, y es porque ellos están asumiendo la función de almacenamiento, por ejemplo, de grano, y salen a vender. Bueno, existen diferentes modelos, pero eso está en función pues, de los países y de lo que uno podría ver. El análisis que uno pudiera hacer de los diferentes países. Profe, tenemos otras preguntitas ahí en el chat. No sé si escogemos unas dos o tres y el resto Perfecto.
Listo. Hay una pregunta, dice, buenos días, ¿el sector agropecuario tendría oportunidad realizando integración vertical de la cadena, minimizando los intermediarios de comercialización? Y si es así, ¿las cooperativas y asociaciones serían una opción en el país? Yo creo que sí, yo creo que nosotros tenemos una oportunidad enorme. De hecho, buena parte de la política agropecuaria en los últimos años, si ustedes recuerdan, existen las famosas alianzas productivas. Las alianzas productivas no es nada más ni nada menos que mecanismos para realizar, buscar integración entre diferentes actores, en este caso industriales con productores agrarios. Creo que eso permite minimizar la intermediación comercial. Creo que hay casos muy exitosos. Nosotros ya vamos, creo que por un segundo empréstito a nivel internacional con el Banco Mundial para desarrollar esa segunda fase de lo que ha sido alianzas productivas en el país. Y yo he visto los reportes de estas alianzas. Hay algunas alianzas que resultan ser muy beneficiosas para algunos productores organizados, ¿no? Hay otras en donde uno ve como no ve como mucho el impacto, pero creo que sí, el tema es tratar de buscar mecanismos para la integración, ya sea vertical o la coordinación horizontal que hay entre los posibles actores, ¿no? Vinculando pues a los productores agrarios organizados, haciendo, digámoslo así, agregando sus ofertas y asumiendo la función comercial, ya sea a título propio por parte de estas cooperativas agrarias o incluso encontrando alianzas con actores de otro sector que brindan esos servicios. Todos esos modelos de integración, y ya sea por la integración vertical o cooperación horizontal, benefician y redundan en el mejoramiento pues, de la eficiencia del canal, toda vez que pues, se disminuyen los costos de transacción, se disminuye el número de agentes y en consecuencia pues la expectativa y el beneficio, lo que ganan esos actores, pues esos agentes, lo que esperan ganar esos agentes, pues va a tener unas consideraciones directas en términos del precio final y la participación que podría llegar a tener sobre ese precio final el productor agrario. Listo, muchas gracias, profesor. Tenemos Hay otra por una, acá. hay, Ofelia menciona, dice que desde la ADR se tiene un modelo de comercialización que involucran varias estrategias de comercialización. De acuerdo, Ofelia, estoy totalmente de acuerdo dentro de la bibliografía. Y ahora más adelante creo que les coloco la remisión, bueno, o dentro de la remisión de esos documentos hay muy buena información. Creo que la ADR y lo que es la comercialización ha generado una serie de documentos muy interesantes, vale la pena verlos, ¿no? Yo creo que detrás de todo esto está, vuelvo, insisto, es un tema de capacidad organizativa de los productores agrarios, sobre todo los de pequeña escala, de buscar sinergias, de buscar coherencias, de consolidar emprendimientos, ya sea formales o informales, no tanto por el tema de tener una cámara de registro o de tener una formalización legal de esas organizaciones, sino buscando objetivos comunes para el desarrollo de acciones colectivas que sin duda alguna pues redundan en ese tema. Hacer todas estas funciones requiere tiempo, esfuerzo, y muy seguramente los productores agrarios no todos están con el interés de asumir más trabajo, ¿no? Pero pues evidentemente hay organizaciones y hay casos exitosos. Buena parte de eso pues requiere, como les digo, el tema de la organización, ¿no? Trabajar en la consolidación, en el desarrollo de organizaciones, de productores. Nosotros hace algunos años, en el marco de lo que fue la implementación en Colombia, en Bogotá, del Plan Maestro de Abastecimientos de Bogotá, trabajamos con un tema de agroredes, la consolidación de agroredes, el acompañamiento de agroredes, trabajábamos con el tema de los operadores de oferta. Los operadores de oferta eran uno de los miembros de los productores que tenían ciertos recursos, ciertas habilidades y estaban asumiendo directamente parte de ese proceso comercial, ¿no? El acopio, el venir, el ponerse en contacto acá con los otros, con los otros como agentes del canal. Bueno, son sin duda alguna experiencias que dan cuenta de que es posible hacerlo, ¿no? Listo, profe.
La última, yo creo, última preguntita Es, para no tardarlo más, por favor. sí, la Jorge última. Alberto Rodríguez pregunta, ¿cómo reducir la intermediación y que si el Estado no tiene la labor de regular precios e incrementar la compra pública directa? Yo les decía, reducir la intermediación. Creo que la forma de reducir la intermediación es ganando poder de mercado. Y el ganar poder de mercado, y estoy colocándome de parte del productor agrario, el ganar poder de mercado es organizándome. Si yo encuentro la posibilidad de organizarme con otros productores, hacer mayores volúmenes, tener, eso me da a mí la posibilidad de tener mejor poder de negociación. Creo que esa es una habilidad, ¿no? Y que si el Estado tiene la labor de regular los precios, hay algunos precios que están regulados nacionalmente, algunos productos de origen agrario, por ejemplo, el precio de la leche, son precios normativos, en este caso precios de ley, para algunos productos, ¿no? Y que si el Estado tiene la labor de incrementar la compra pública y directa, existe una ley, salió el año pasado en enero, la ley de compras públicas locales, en la que obliga al Estado por lo menos a entrar a hacer compras públicas directas a productores agrarios y sus organizaciones para satisfacer las demandas que está teniendo en este caso el Estado por alimentos, para cubrir algunos programas sociales, ¿no? Hay una nueva ley, hay un tema del margen que dice que el mínimo el 30% de las compras tiene que hacerse, de las compras de alimentos, de las compras que realizan los programas del Estado, tienen que realizarse a organizaciones de pequeños productores campesinos. Entonces, sí hay una ley que está promoviendo en este sentido la inclusión. Y lo otro, lo que les decía, ¿no? Creo que ese programa de alianzas productivas, el de oportunidades rurales, creo que han tenido casos exitosos. Hay que verlos, no los conozco al detalle. Yo el año pasado participé en una audiencia donde socializaban como los resultados, pero pues no recuerdo muy bien. Bueno, entonces si no hay más preguntas, en este momento voy a, voy a proponerles la actividad evaluativa es que en función del caso que ustedes vienen analizando, pues hagan un ejercicio para ese producto que están analizando de caso exitoso, ustedes realicen un ejercicio de identificar quiénes son esos agentes que están participando en el canal o los canales de comercialización por los que se mueve ese producto, ¿no? Traten de identificar cuáles son las funciones que cumplen cada uno de esos agentes en términos del proceso comercial, qué utilidades están agregando y cuáles son los servicios concretos que están prestando para agregar esas utilidades, ¿no? Una vez los identifiquen, traten de esquematizar muy brevemente, de tratar de diseñar y construir el grafo de cómo está operando ese canal. ¿Listo? Esa es como la actividad evaluativa de este primer tema. Bueno, vamos ahora a pasarnos a este segundo tema y es, estaba el desafío de hablarles a ustedes de valor agregado en los procesos de producción agraria. Ese es el tema que vamos a abordar a continuación. El objetivo del aprendizaje de esta parte, de este tema que hace parte del módulo 1 del desarrollo de capacidades individuales, es precisamente el explorar la importancia de la acción colectiva para el desarrollo de los procesos de agregación de valor en la producción. Acabamos de ver cómo la función comercial que se asume puede uno agregar utilidades en tiempo, espacio, forma y posesión. Y buena parte de esas utilidades pasa precisamente por el ejercicio de lograr acciones colectivas en las cuales actores, productores agrarios coordinen y cooperen para desarrollar estas actividades. Y también pues tratar de identificar esas motivaciones que tienen los productores para conformar organizaciones.
En esta parte también vamos a abordar algunos temas relacionados con la definición del valor agregado, cómo suele estimarse el valor agregado, porque es que hay una dificultad en términos de comprensión y de ver cómo o qué es efectivamente el valor agregado. Algunos desarrollos recientes en relación a tendencias globales que uno encuentra que están habiendo alrededor del valor agregado, las estrategias de agregación de valor en la producción agraria, cómo podrían lograrse, alguna categorización de esas estrategias de agregación de valor y finalmente, pues, cómo serían estos desarrollos institucionales para apoyar la agregación de valor y mejorar la inclusión y la distribución. Eso como desafíos, ¿no? Igual que en el caso anterior, tengo un video que les he preparado, o dos videos, y veamos qué nos dicen las redes sociales. Estoy en eso, soy campesino, revivamos nuestro campo colombiano. Ya llegamos al mercado campesino en Tunja, donde podemos comprarle directamente al agricultor y nos encontramos con estos maravillosos productos. Huevitos campesinos, los mejores son los que nos ponen. Miren estos hermosos tomates. Está en Boyacá. Miren este hermoso gordo en individuales, estos en esparto. Y este ahorita es sorpresa de mi abuelita. Don Vitelio, ¿a cómo está Guanábana? 10.000 pesitos. El mejor restaurante de Boyacá. La mejor quinoa del país, ustedes están consumiendo quinoa de otros países. Desde el choque de Boyacá con sus derivados, pasta, pop y harina. Mejor mantequilla, la mantequilla de vaca natural. Que es allí. Y la excelencia del mejor yogur de la ciudad. A 3.000 pesitos la papa criolla. La mejor papa del país. La mejor zanahoria y a 2.000 pesos. Miren esos deliciosos arándanos. 100% orgánicos de solo 2.000. Más de 100% orgánico a 3.000 pesitos. El mejor envuelto de frutas que es un jato, lo que se quiera. Café de Garagoa, Boyacá, calidad, explotación cultivada por nuestros campesinos. Porque aquí en este mercado campesino, combinados en días de Apoyemos los mercados campesinos, comprémosles directamente a la agricultura. Colombiano, compra colombiano. Supongo que se rompe. También lo que nos muestran las redes sociales ¿Sabes? en estos temas son diferentes iniciativas como las que les voy a compartir. tenemos una buena noticia, este ya nos llegó el segundo mercado pronóstico de la cosecha de los campesinos. Bueno, en esta ocasión nos envían un canasto mucho más grande, hecho por mujeres artesanas de Enizano, Boyacá, mujeres campesinas. Y bueno, este mercado se estará vendiendo hasta el 30 de agosto en la ciudad de Bogotá, Tunja, Paipa, Duitama y Sogamoso, y se estará entregado en la puerta de sus casas. Bueno, mirad si más veamos lo que tiene adentro. Bueno, aquí esto se ve sabroso. Las tradicionales carullas. No pueden venir a Boyacá sin llevarse las carullas, las arepitas hechas por nuestras mujeres campesinas, por nuestros amigos boyacenses. El café, nuestros amigos, los productores de la región de España. Tienen esta venta las uchuvas, producto de exportación directamente para el agrar. Excelente todo. ¿Qué me dice Andrés? La mejor localista del país, pues ya en el mercado de la Mercacopa quedaron muy contentos con este producto, un producto de mucha calidad hecho por los campesinos boyacenses. El que doble crema, muy apetecido con los amigos colombianos, bueno, tenemos la lechuga fresquita, el lulo, del centro de acá, tenemos el brócoli. Este producto sí que le encanta a las familias colombianas, que es muy bueno para la salud. Imagínense, uno de los productos más pedidos de arándanos. Pues en esta ocasión, arándanos para los mercados. Tenemos el coliflor, la cebolla de Aquitania, acá en Brasil. Bueno, y este es un producto
nos piden muchísimo porque no lo hemos incluido en la anterior presentación y esta vez los compañeros nos obligaron para comer como un quesito, bocadillo con queso. ¡Qué bendición! Ahí está la pareja perfecta, quesito y bocadillo. La panela de Santana, excelente producto que también ha sido muy querido. Y para echarle las aromáticas muy sabrosas. Qué bendición la papanelita con aromáticas. Esta es para el frío. Bueno, tenemos los mejores tomates fresquitos, en el caso, digamos, de acá. Las alberjas tradicionales y los aguacates, hay 3 aguacates del occidente de Boyacá. Las peras de Tibaná y de zucchini. Hay gente que le encanta el zucchini. Para los tomates del frijol, tenemos desde Garagoa, los pimentones desde su municipio de Tijuana. Bueno, y en vez de estar comprando manzanas de otros países, que son muy bonitas comprar en las manzanas de nuestros campesinos, unas manzanas con un sabor impresionante. Miren usted. Un momento, a ver qué pasó acá. Profesor, mientras solucionamos el inconveniente técnico, Javier tiene una pregunta, no sé si le parece, le damos paso. Vale, sí lo escucho. Javier, adelante, por favor. Profe, buenos días. ¿Me escucha bien? Perfectamente. Quería comentarle que pues tuve la oportunidad de trabajar con Andrés, el de Soy Campesino. Venía trabajando con el municipio de Motavita. Con ellos desarrollamos algunos mercados campesinos. No sé si puedo compartir pantalla un momento mientras usted soluciona su tema y les muestro una experiencia que tuve con él. Listo, dame un minuto, les acabo de ver para que vean el final de este video que me parece muy interesante para lo que vamos a hablar, ¿listo? Listo, Y ya sí, te doy palabra, listo. ¿Me escuchan? A decenas de familias campesinas con sus cosechas, sin intermediarios y a precio justo. Bajito, pero sí, profe. Desde el mercado a su merced, necesitamos a que adquieran la canasta, la canasta de los productos y mercados para su merced sin intermediarios. Listo. Perfecto. Entonces, bueno, en relación a este tema, quise iniciar este momento para hablarles de valor agregado con estos videos. No sé qué impresiones les causen. Miren que estamos hablando de productos de origen agrario, alimentos mínimamente procesados o cuestiones de la producción agraria en los cuales ha habido diversos esfuerzos para agregar ese valor. Creo que a veces cuando hablamos de valor agregado nos imaginamos en grandes transformaciones, en cuestiones muy complejas. Creo que los procesos de agregación de valor también tienen diferentes niveles, pero creo que es posible realizar esas actividades. Vivian está levantando la mano, ¿te escucho? Gracias, profesor. Muy buenos días. Yo quería comentarle que comparto esa línea de pensamiento, me parece muy interesante su charla y considero que nosotros como extensionistas realmente hay una responsabilidad inmensa con respecto a todo esto de la comercialización. Perdón, porque es el mostrarle que hay elementos y que tenemos que trabajar de la mano con la institucionalidad
para que visibilicen estos procesos y para que nos motivemos a siempre estar generando esos valores agregados. En mi caso, con el tema del cacao, realmente hemos recibido muchos apoyos de Fede Cacao en ferias, Corpo Boyacá, somos negocio verde avanzado. Entonces han abierto unos espacios muy interesantes de plazas, por ejemplo, como Villa de Leyva, en la que uno lleva su producto y realmente lo vende o lo vende, ¿no? Entonces es eso, es enfocar un poco más al productor a que no se quede solamente siendo cosechero, sino que simplemente podemos, o sea, dejar volar la imaginación, poder poner nuestro producto un poco más bonito, más comercial y ponerlo en un mercado campesino o en una feria, si es el caso, ¿no? Y también irle mejorando y sumando a ese valor agregado para tener diversidad y de esa manera también se vean reflejadas en las ventas. Yo lo hice en Choco Show, lancé un nuevo producto y ese producto ya mostré más diversidad, pues vendí el doble de lo que había vendido en el Choco Show anterior. Entonces es mostrarle que sí se puede y que están las herramientas y las entidades las están dando en este momento. Gracias. Les decía, les decía que el valor agregado entonces puede ser identificado o contextualizado por nosotros de diversas formas, ¿no? No obstante, pues decirles que este concepto es utilizado en la economía y las definiciones que nos encontramos pues se abordan desde dos áreas diferentes, desde las finanzas y desde un punto de vista económico propiamente dicho, ¿no? Desde el punto de vista contable, el valor agregado resulta ser la diferencia que encuentra uno entre el valor de las ventas y los costos de producción. Frecuentemente a nivel contable, las empresas cuando intentan calcular el valor agregado, pues hacen un análisis del costo-beneficio, lo que implica pues la necesidad de tener claro la diferencia entre los ingresos que se obtienen por parte de las empresas o los emprendimientos sobre la base, constitutivos principalmente sobre la base de las ventas de los productos a unos precios de mercado, descontando pues los costos de las materias primas, el capital fijo y capital variable que haya sido involucrado en el proceso productivo, ¿no? Desde el punto de vista económico, pues también el valor económico, el valor agregado es interpretado como el valor económico adicional que adquieren los bienes y servicios al ser transformados durante ese proceso productivo. Ese valor pues está siendo determinado en el proceso productivo, se añade, es lo que se añade al consumo intermedio en términos de los insumos, las materias primas auxiliares, los envases, empaques y electricidad. Y les digo esto ¿por qué? Porque frecuentemente uno cuando está produciendo un bien y habla de valor agregado, no suele descontar en este caso lo que refiere a otros sistemas productivos, los inputs que vienen de otros sistemas productivos. Entonces es necesario tener claridad que el valor agregado no es nada más ni nada menos que efectivamente el valor económico que se agrega a un determinado producto sobre la vía de las utilidades, pero hay que descontar en este caso lo que proviene de otros sectores, de otros proveedores, etcétera, etcétera. Básicamente, pues decirles que para la estimación del valor agregado suele utilizarse la técnica de la matriz insumo-producto, sobre todo en términos macroeconómicos cuando estamos hablando del análisis de las economías, ¿no? Una definición que creo que nos acerca mucho más al sector es la que daba Hernando Riveros, un funcionario del IICA hace unos años, en un texto muy interesante que se los sugiero, está entre los documentos de la bibliografía que he utilizado para esto, y él define el valor económico como el monto por el cual el valor de un producto se incrementa en cada una de las etapas de producción, excluyendo así los costos iniciales en cada una de esas etapas, ¿no? Y como aspectos importantes, esa definición resalta dos elementos. El primero es que hay que tener en cuenta que el valor monetario se calcula sobre la base del valor monetario
en relación a un producto, el valor que adquiere ese producto en el mercado, ese bien o ese servicio. Y dos, se basa también en el proceso productivo, en el sentido que es en ese proceso productivo, en el desarrollo de nuevas actividades, en el desarrollo de actividades que le permiten agregar utilidades, romper la forma, diferenciar el producto, etcétera, etcétera, que podemos ver nosotros en efecto que se está agregando valor, ¿no? Para la FAO, pues el valor agregado proviene de la diferencia entre lo que cuesta poner un producto de determinadas características en el mercado y lo que el cliente está dispuesto a pagar por él, o lo que él percibe el cliente como valor. Y acá hay entonces dos cuestiones interesantes y hay que reconocer que existe entonces el valor de cambio y el valor de uso. El valor agregado pues tiene una alusión y una referencia directa con el valor de cambio, es con el valor, el precio final que adquiere el producto con respecto a los precios en el mercado, ¿no? Y en este sentido, pues, destacan dos factores, ¿no? Y es que ese valor agregado puede estar sobre la base de la calidad del producto. No todos los productos cuentan con la misma calidad. Buena parte del valor agregado en un producto es hacer ostensible esa calidad, por ejemplo. Y tiene como elemento algo bien importante y es que un producto puede llegar a tener mucho valor agregado, pero si el cliente no identifica, no logra captar con claridad ese valor agregado, esa utilidad, pues evidentemente no va a tener una percepción adecuada sobre la calidad del producto y en consecuencia no va a tener una disposición de compra de ese producto, ¿no? Da unos precios que se forman para esos productos en los mercados, ¿no? La estimación, como les decía, puede existir estimación de ese valor agregado a dos niveles. A nivel macroeconómico, lo calculan para los estados como la diferencia entre el producto bruto, que está puesto en precios básicos, y el consumo intermedio en precios comparados. Entonces hay que tener en cuenta que existen precios reales y precios nominales. Acá lo que nos están diciendo es que a nivel macroeconómico se calcula teniendo en cuenta los precios reales de la producción versus los precios nominales que son los que están pagando los compradores, ¿no? También puede ser derivado para este cálculo a nivel macroeconómico de la diferencia entre el Producto Interno Bruto, el cual tiene que estar en precios de mercado, y los impuestos impuestos sobre los productos menos los subsidios sobre los productos que están recibiendo en algunos casos, ¿no? A nivel empresa, que es como más operativo y como lo utilizan los productores, las empresas, el valor agregado es calculado eh, teniendo en cuenta que ese valor que agrega una empresa en el proceso de producción es igual al valor de su producción, menos el valor de los bienes intermedios que haya incorporado para el desarrollo de esa actividad, ¿no? El valor de la producción menos el costo de la adquisición de esos bienes y servicios va a ser igual entonces al valor por medio del aporte de la mano de obra y capital. En últimas, entonces, ese valor agregado es en última, en definitiva, el impacto, la importancia que está teniendo en este caso, la participación que está teniendo en esta caso, el aporte de la mano de obra y del capital que surte para el desarrollo de esas actividades, ¿no? El valor agregado o la riqueza neta creada por las empresas no viene a ser entonces el valor de la producción. El valor de la producción contiene elementos de los bienes y servicios que han sido adquiridos. Hay que descontarle los costos asociados a los inputs, a esos factores de producción esos insumos que se utilizan para la producción y representan pues esa parte, el valor creado por otras o la riqueza creada por otras empresas. Entonces hay que entender muy bien que el valor agregado cuando lo estamos calculando a nivel de empresa, pues tenemos que descontarle todo lo que está proveniendo de otros, de unos terceros y centrarnos en tratar de ver cuánto es efectivamente el valor que estamos agregándole a esos productos, ¿no? Actualmente pues existen algunos desarrollos recientes en relación a la agregación de valor. Existen tres nuevos enfoques que hoy por hoy se están utilizando, promocionando y utilizando, que consideran pues aspectos, algunos relacionados con el desarrollo sostenible y que indican pues que buena parte de esas estrategias de agregación de valor en su cálculo y en la búsqueda de lograr una mayor equidad en su distribución. Normalmente, pues, uno de esos enfoques que yo identifico es la inclusión hoy por hoy del aprovechamiento de los recursos naturales en las cuentas nacionales.
derivado de las preocupaciones por temas ambientales y sostenibilidad, ¿no? Acá en este sentido, pues, los estados hoy por hoy vienen haciendo un fuerte esfuerzo en ese tema, están incorporando, digámoslo así, el valor agregado en el cálculo de las cuentas nacionales, no solo el PIB está teniendo en cuenta. Colombia hace parte de un ejercicio que se está haciendo con respecto a esto. Se está incorporando en el cálculo de esas cuentas nacionales, la forma como nuestros países, en particular como Colombia, está transformando los recursos naturales, ¿no? Hay países que han logrado pagar el crecimiento a costa de los recursos naturales y pues eso va en contravía de la sostenibilidad. Entonces, esta es una preocupación enorme con respecto a esto, ¿no? Eh, También hay que decir que buena parte de esos recursos naturales son interpretados como activos, son bienes que se generan en beneficio económico a futuro y la idea pues entonces para el cálculo y bajo este enfoque de valor agregado, de interpretación del valor agregado, vienen incorporando y midiendo el costo para la economía en la sobreexplotación y la degradación, ¿no? Hay toda una alianza mundial por la contabilidad de la riqueza y la valoración de los servicios ecosistémicos. Creo que eso nos toca mucho a nosotros en la vida práctica y pues evidentemente el Estado, buena parte de sus iniciativas, de la promoción de las ventanillas verdes, de los bionegocios, del biocomercio, de lo que se está hablando en este sentido tiene que ver con el cómo agregamos valor a nuestros recursos, generamos, digámoslo así, una valorización de esos recursos para contribuir al desarrollo de algunos productores, especialmente los que se localizan en la zona rural y quienes están vinculados, en este caso, al desarrollo de actividades agrarias, ¿no? También hay un concepto, el concepto de valor compartido. Ya se ha dejado de hablar también en algunos escenarios y por parte de algunos autores del valor agregado per se, sino se viene hablando del valor compartido, el cual bajo ese enfoque lo que se busca es generar una situación de ganancia mutua, ¿no? Mediante la creación de ese valor económico de tal forma que también se crea un valor para la sociedad, ¿no? Porter, uno de esos autores clásicos de la competitividad con Kremer en el 2006, planteaban que que lo que deberían las economías era crear valor, de modo que también se creara valor para la sociedad al enfocarse en las necesidades y los desafíos, ¿no? El éxito, entonces, para los negocios debe, entonces, combinar no solo el crecimiento, no solo un tema en beneficio económico, sino también ver cómo eso incide en el progreso social, ¿no? En ese sentido, pues se reconocen tres formas para crear valor compartido. Lo primero es reconcebir los productos y los mercados. Es qué estamos produciendo, cómo lo estamos produciendo y a quién se lo estamos vendiendo, ¿no? También hay que redefinir la productividad en la cadena de valor. En este sentido, pues es uno de los desafíos enormes que tenemos, sobre todo en el sector agrario. Tradicionalmente, la producción agraria ha sido concebida como la producción de input, como la producción de unas materias primas, sin pensar que en ese proceso productivo es posible crear valor, en este caso, generar un valor compartido por medio de incorporar cierto valor a esos productos propiamente dichos, ¿no? Y en efecto, pues buena parte de ese valor compartido tiene que ver con la localización, ¿no? Es quienes están interviniendo en los procesos de creación de valor y se habla pues del desafío de contribuir a todo el tema de desarrollar y de localizar las actividades de agregación de valor, especialmente en aquellas zonas, en aquellos territorios que son próximos a donde se localiza la producción de esas materias primas a las que se van a someter a procesos de agregación de valor mediante el desarrollo de diferentes actividades, ¿no? Un tercer enfoque es el trabajo que han venido haciendo alguna red de investigadores alrededor del mundo, quienes han avanzado en términos de profundizar en términos del valor agregado. La red de trabajo internacional que se llama Capturando el Incremento de Valor, el Capturing Gains, viene poniendo atención entonces a la situación, sobre todo en términos de cómo está siendo la inclusión de los trabajadores y pequeños productores en esas redes globales de producción, ¿no?
En ese sentido, pues decirles que lo que busca esta red es promover una serie de políticas e intervenciones para que haya en el mundo un mercado con un comercio más justo, que beneficie a los pequeños productores y trabajadores pobres, que logre asegurarse la participación de estos productores en una economía global y con el objetivo de que eso se traduzca en mejores condiciones de bienestar para estos grupos de personas, de pequeños productores y sobre todo las personas que han estado tradicionalmente marginadas, ¿no? Para ello, pues lo que se motiva es al desarrollo de actividades de agregación de valor que promuevan el trabajo digno y el respeto hacia sus estándares laborales, ¿no? En este sentido, pues hay que decir que las investigaciones de la red incluyen el análisis de esos procesos de revalorización económica y social en el sentido pues de tratar de ver y establecer cómo está haciendo esa contribución tanto al crecimiento como al desarrollo sostenible, ¿no? Y bajo esa red de investigación pues se está hablando mucho del trato más justo para los pequeños productores, del apoyo sobre todo a grupos que resultan ser más vulnerables, se promueve sobre todo la consolidación de operaciones de intercambio, consolidando el comercio regional y evidentemente pues han surgido alrededor de esto una serie de estándares privados y normas comerciales que hoy por hoy vienen aplicándose en algunos mercados y que vale la pena reconocer. En relación a este nuevo enfoque, en 8 días, cuando nos volvamos a ver para abordar otros 2 temas, profundizaremos en relación a esto, ¿no? Entonces, el asunto es cómo desarrollar esas estrategias de agregación de valor en la producción agraria. Creo que hay un referente bien importante que viene precisamente de una institución, el Agricultural Marketing Resource Center del departamento del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, donde pues ya hace mucho tiempo ellos señalan que en relación a la producción agraria hay 2 formas fundamentales de agregar ese valor, ¿no? El primero es lograr un cambio en el estado físico o en la forma de los productos, ¿no? No es lo mismo vender trigo que vender harina de trigo o vender galletas elaboradas a partir de la harina de trigo que ha sido producida a partir de ese trigo local, ¿no? El tema de transformar, de agregar valores, sobre todo en términos de romper la homogeneidad de los productos, adecuándolos a las necesidades de los consumidores, por ejemplo, transformar frutas en mermelada. Eso pues evidentemente nos sugiere una agregación de valor que implica el cambiar físicamente el estado y la forma de los productos, ¿no? Y también, digámoslo, se reconoce la posibilidad de agregar valor logrando una diferenciación física de esos productos de tal manera que eso pues, genere un enriquecimiento en el valor, ¿no? Un ejemplo de esto es emplear ciertos mecanismos para diferenciar el producto en los mercados, ¿no? El uso de signos distintivos de la calidad, el uso de marcas, de label, de contramarca, resulta ser un elemento que nos permite lograr una diferenciación física de esos productos en los mercados que facilita además la identificación por parte de los consumidores y esas pues son parte de las estrategias que vienen implementándose y promoviéndose para realizar una agregación de valor a la producción agraria, ¿no? Sin embargo, pues todas esas acciones lo que buscan en últimas es ampliar la base de consumidores y en últimas expandir las demandas potenciales para los productos, ¿no? Para ello, entonces, es necesario, cuando estamos hablando de agregación de valor, implica que los productores sean conscientes de que tienen que cambiar la lógica como desarrollan su actividad productiva. Se tiene que pasar de un enfoque de oferta en el cual lo que importa es combinar bien los factores, saber cuánta tierra se cuenta, con cuánto trabajo, qué insumos tengo y ponerse a producir. Es cambiar esa lógica con enfoque de oferta hacia un enfoque de demanda donde pues evidentemente antes de producir es necesario tratar de identificar a quién le voy a vender esos productos que de una u otra forma provienen de la producción agraria y en qué forma tengo que vendérselos, ¿no? ¿Cómo los requieren? De por medio pues está el tema de la identificación de esas preferencias, de esos deseos y gustos de los consumidores, ¿no?
Básicamente lo que decimos entonces que como estrategias de agregación de valor para esa producción agraria, lo importante es que esas acciones estratégicas logren de una u otra forma no solo hacer el ejercicio de poner más trabajo a los productores, sino tener unas habilidades y en este sentido creo que ya el ejercicio es cambiar de concebir que el problema es la comercialización agraria a concebir que lo que vamos a hacer es mercadeo, es marketing agroalimentario, ¿no? Y en ese sentido, pues, es necesario que esos atributos, que ese valor diferencial que se le está agregando a los productos por medio del desarrollo de todas estas actividades, logren en última ser unos atributos que son percibidos por los consumidores, ¿no? En últimas, si logran ser percibidos por los consumidores, son ellos los que van a tratar de incidir en la decisión de compra y evidentemente pues van a estar en disponibilidad de pagar precios diferenciales por esos productos de origen agrario, ¿no? Y por esos alimentos, ¿no? Ese valor adicional, esas primas de precio son pagadas pues precisamente porque el consumidor está en capacidad de reconocer la calidad, la funcionalidad, la forma, o porque se le hace más fácil llegar a adquirir el producto en función de donde se los estemos presentando, el tiempo, la facilidad de adquisición. Como veíamos en los videos, miren que esas dos estrategias que se desarrollaron para agregar valor a la producción agraria son dos estrategias que están orientadas a ser implementadas y agregar diversas utilidades. Creo que cuando estamos hablando de mercados campesinos, estas estrategias cuando se desarrollan están agregando más una utilidad en el espacio, está agregando el producto, acercando el producto al consumidor, facilitándole el acceso a sus productos. Creo que eso es una forma interesante de ver. Y la otra es una estrategia donde también de por medio está la diferenciación del producto. Si recuerdan el segundo video que les acabé de mostrar, vean bien que buena parte hoy de los consumidores reconocen como un atributo denotativo de la calidad de los productos, el propio origen de los productos. Si recuerdan, miren que cada uno de los productos que estaban mostrándonos ahí con un mayor o menor valor agregado en términos de la forma del producto, de la forma como se está presentando, eso se había hecho, la forma estaba clara, ya veíamos que no era lo mismo los tomates que compramos en la tienda de la esquina, los tomates presentados acá, o el cacao ya presentado, empacado en una forma, con todos unos volúmenes distintos, con todos los atributos tangibles del producto, ¿no? Eso es una parte, pero otra parte bien importante que quería que vieran en ese video, sobre todo en el segundo video, es de dónde venían los productos. Pues vean bien que hoy por hoy existe una proximidad de algunos consumidores en relación con esos productores. Hay unas ciertas proximidades mediadas por el hecho de pertenecer a un mismo territorio, por el hecho de reconocer que en los territorios se producen unos bienes que adquieren una calidad diferencial asociada al origen de sus productos. En todos los casos, reflexionen y recuerden ese video, le mencionaban de dónde venía el producto. Y pues bien, precisamente en los hechos alimentarios hoy por hoy, dadas las tendencias de consumo, los consumidores hoy por hoy en los mercados cada vez más están pendientes, no solo de que los productos cuenten con unos atributos de calidad objetivable, el tema de que sean inocuos, de que se garantice la salubridad, sino cada vez más hay algunos consumidores que están reconociendo como atributos de calidad otras cuestiones que resultan ser algo más intangible. Resulta intangible, por ejemplo, cuando estamos comprando un producto en el mercado, el sitio de donde proviene el producto, salvo que hagamos el trabajo de mostrarle al consumidor de dónde viene. Resulta algo intangible, por ejemplo, reconocer en términos de la calidad del producto el hecho de que un producto cuenta, por ejemplo, ha sido o proviene de un sistema de producción donde no ha hecho uso de insumos químicos, donde se han aplicado todo el tema de elementos para garantizar la producción como orgánico, como producto ecológico. Y todos esos elementos de una u otra forma a veces resultan ser intangibles si no somos capaces de hacer objetivo y de presentarle a los consumidores
la existencia de esas características diferenciales de los productos agrarios. Pues bien, en buena parte la agregación de valor en la producción agraria pasa por eso. Es un desafío al que se enfrentan los productores de tratar de implementar nuevas operaciones que conduzcan no solo a romper la homogeneidad del producto, no solo a diferencial de productos, sino a hacer unos esfuerzos comerciales enormes en términos de comunicar la existencia de esa calidad diferencial de los productos. En este sentido, pues como estrategias de agregación de valor a la producción agraria, yo identifico 4 tipos de estrategias. Unas primeras relacionadas con el producto y el proceso. La estrategia en este caso es mostrar los cambios en el estado físico del producto y o lograr la valorización de atributos específicos del mismo, haciendo ostensible esas características particulares que tienen determinado producto y comunicándole en este caso, logrando que esto se vuelva un atributo específico del producto, ¿no? Como acciones concretas, pues ahí destacan el tema de el desarrollar procesos de conservación y transformación, el hecho de valorizar esos atributos intangibles, por ejemplo, cuando hablamos y vamos a ver la próxima semana de calidad, vamos a hablar de calidad ligada al origen, ¿no? Buena parte de la valorización de esos atributos intangibles pues requieren el desarrollo de acciones colectivas, son estrategias que pueden llegar a ser implementadas, estrategias por ejemplo de diferenciación marcaria que pueden ser implementadas para un determinado producto, siempre y cuando haya sido el objeto del concurso de diversos actores, no son estrategias individuales que se puedan llegar a aplicar, ¿no? En otros casos, por ejemplo, en relación a esos cambios en el estado físico del producto o la valorización de atributos de los productos, hay unas acciones que destacan, por ejemplo, la posibilidad de que en ciertos procesos productivos se conciba la forma de cómo se está produciendo, por ejemplo, bioenergía. Algunos sistemas productivos hoy por hoy se agrega valor no tanto en términos del producto como tal, sino en la obtención de otros subproductos que de una u otra forma le permiten agregar valor a esos residuos, aprovecharlos para producir rentas a los agricultores, ¿no? Un ejemplo de esto es todos los modelos de serie, de cero emisiones y todo el pensarse de una u otra forma sistemas productivos, cómo transformo, cómo mejoro, logro agregar valor utilizando de pronto algunos subproductos que antes no veía adecuados, no les veían valor eh, per se y lo estaba desaprovechando y a nivel de finca en el proceso productivo los podemos llegar a aprovechar, ¿no? A nivel de unidades agropecuarias, pues lo que se plantea es que la estrategia puede llegar a ser la diversificación de las actividades agropecuarias y en la generación de ingresos adicionales en al agronegocio principal, disminuyendo pues la vulnerabilidad de esos productores agrarios, ¿no? Ahí destaca pues la oferta de nuevos servicios que aprovechan, por ejemplo, la multifuncionalidad de la agricultura. Vemos cómo en algunos territorios y para algunos productores agrarios ha resultado ser una buena alternativa el desarrollar otras actividades, el vender parte de la cultura social a su actividad principal, que es la producción de alimentos por medio, por ejemplo, de venta del desarrollo y venta de servicios de ecoturismo, de agroturismo. Para otros casos, a nivel de unidades agropecuarias, agregar valor puede llegar a ser el optar por que en esos sistemas productivos se reconozca que por la forma como se está desarrollando, se están desarrollando unas retribuciones, bueno, un mejoramiento a las condiciones ambientales y en consecuencia, pues hay consumidores y hoy por hoy hay mercados para lograr cierta retribución por esos servicios ambientales, ¿no? En otros casos, a nivel de unidad agropecuaria, pues se puede agregar valor si se logra aprovechar la biodiversidad, generar opciones para el desarrollo de nuevos productos que entren a participar en mercados del biocomercio, ¿no? Y como les decía, pues un esfuerzo enorme por tratar de mejorar esos sistemas productivos a nivel de actividad de unidad agropecuaria, aprovechando pues esos subproductos y cómo le damos valor a esos subproductos para producir otros bienes
que pueden llegar a ser orientados o al mercado final, al mercado de consumo, o a ser utilizados como input, como insumos en la propia producción agraria, ¿no? Allí hay unos buenos ejemplos, por ejemplo, en términos de lo que vienen haciendo en algunas explotaciones agrarias para la producción de compost, de bioabonos, o para utilizar residuos de cosecha para la elaboración de piensos, de concentrados para la producción animal. Puede ser una buena forma de agregar valor a la producción agraria. Finalmente, pues se reconoce el tema de que uno agrega valor si logra aumentar la eficiencia, ¿no? Y en este sentido, pues decir que los procesos productivos de procesamiento y de comercialización, como también aspectos organizacionales y administrativos, podemos cada vez mejorar, aumentar la eficiencia como realizamos las actividades. La base del aumento de esa eficiencia, evidentemente, y en el desarrollo de esos procesos, pues se requiere aprovechar adecuadamente esos recursos disponibles, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, usted puede agregar valor si logra disminuir las pérdidas en el manejo de post cosecha, o puede llegar a agregar valor si logra aprovechar esos subproductos y residuos también mediante un alto nivel de integración vertical, por ejemplo, en la cadena. Pues toda vez que usted está agregando valor al producto, puede garantizar en mayor o menor medida la calidad del producto. Por ejemplo, el desarrollando, articulándose a circuitos cortos de comercialización podría ser otra forma de agregar valor, aumentando pues la eficiencia en términos del quehacer del desarrollo de la actividad agraria. En términos pues de la categorización que logran tener estas estrategias de agregación de valor, en la práctica pues hay algunas de estas estrategias que están orientadas a la diferenciación, otras que están más centradas a la innovación, otras que están mucho más amarradas a procesos de diversificación productiva, y otras pues que evidentemente lo que buscan es seguir esa recomendación de transformar y conservar básicamente los productos, y que estarían mucho más centradas con o alineadas con el hecho de romper la homogeneidad del producto agrario, ¿no? En términos de esas estrategias relacionadas con la conservación y transformación de productos agrarios, pues hay que decir que buena parte de la agregación de valor podría obtenerse, podría lograrse mediante el desarrollo de unas operaciones simples de post cosecha, la sola selección, la sola clasificación de productos, puede llegar a ser un elemento de agregación de valor, y evidentemente en el mercado va a haber alguien que lo pague. El asunto es que buena parte de los productores agrarios no quieren asumir esa función, y la lógica es cómo logro yo deshacerme de todos los productos o toda la cosecha que he obtenido en mis predios, y se presentan ciertas prácticas en algunos sistemas productivos y por parte de algunos actores, algunos de estos productores, que por ejemplo utilizan prácticas de chachareo, y evidentemente pues no son conscientes de que ahí no están agregando valor, sino evidentemente están dándole la posibilidad para que un intermediario comercial le castigue eso por la vía del precio, ¿no? Entonces ese puede ser un elemento importante a anotarles, ¿no? Las operaciones, como les decía, del almacenamiento también, a veces el almacenar, hacer ciertos volúmenes, lograr incorporar o adecuar ciertas zonas dentro de las mismas fincas donde se desarrolla la actividad para realizar un adecuado almacenamiento del producto, o generar o desarrollar actividades de limpieza, pueden ser unas de esas acciones concretas por medio de las cuales puede usted contribuir a la conservación y la transformación de los productos agrarios, y que se constituyen en agregación de valor, ¿no? Hay otras que resultan ser más complejas, ¿no? Y requieren no solo del tener la materia prima de origen agrario, la producción agraria, sino tener cierto conocimiento, tener incluso cierto nivel tecnológico para realizar unas acciones más orientadas a la conservación que a la transformación. Y me refiero en este sentido, por ejemplo, el hecho de hacer un almacenamiento con temperatura controlada para garantizar la calidad del producto. Eso le permite agregar valor, agregar valor al producto, ¿no? Y hay otras en las que, como les decía, pues sí se requiere más hacer una inversión, tener la disponibilidad de tener otros equipos que le permitan elaborar unos nuevos productos procesados y presentarlos de otra forma en los mercados, ¿no?
Hay otras medidas pues, que están más orientadas a la conservación que a la transformación, como la refrigeración y la congelación, la cual resulta ser una forma de agregar valor, sobre todo para unos productos que son altamente perecederos, en los cuales si no se cuenta con ese tipo de almacenes para realizar estas actividades de conservación, pues evidentemente se va a ver afectada la calidad del producto. En relación a las estrategias de valorización de los atributos intangibles, mencionarles que buena parte de la producción agraria en medio del desarrollo de la actividad productiva propiamente dicho se contribuye a todo el tema de la conservación del paisaje o básicamente se puede lograr, digámoslo así, asociar al conservar cierta tradición y cierta cultura en los territorios. Y eso si se logra valorizar de una forma adecuada, podría ser susceptible de ser formas de agregar valor a la producción agraria y se soportaría, y básicamente soportaría el desarrollo de otras actividades que como el agroturismo puede constituirse en una fuente de ingreso alternativo para los productores agrarios, ¿no? Hay que decir que una forma de valorizar los atributos intangibles también es lograr que buena parte de los productores agrarios se incorporen o, digámoslo así, se logren articular a esos procesos productivos y de comercialización, ¿no? En este sentido, pues hay que reconocer que esos atributos tienen que ser entonces reconocidos por parte de los clientes. Para ello, entonces, una de las estrategias que vienen implementándose en algunos territorios es lograr la diferenciación de esos productos usando, en este caso, marcas o signos distintivos de la calidad del producto y fundados sobre la base de la existencia concreta de la calidad, ¿no? Entonces, normalmente esas estrategias de valorización de atributos intangibles requieren entonces el incorporar no solo en el proceso productivo ciertos cambios, ciertas transformaciones en procesos, sino en saber muy bien cómo documentamos y qué es lo que me van a pedir a mí los organismos que certifican la existencia de esa calidad o desarrollar mecanismos, en este caso de proximidad con los clientes para demostrarles que evidentemente sí se están agregando valor por esta vía, ¿no? En relación, por ejemplo, a la valorización. Profesor, Señora. hay una pregunta que me parecería importante hacerla ahora. Dice Alexandra, por favor, ¿me puedes aclarar a qué se refiere el concepto de conservación de productos agropecuarios? Gracias. Bueno. La conservación de productos de origen agropecuario. Cuando veíamos al principio del día de hoy la jornada, yo les decía que la producción agraria tiene unas características particulares. La conservación de los productos de origen agropecuario tiene que ver con el hecho de que los productos agropecuarios son algunos altamente perecederos, ¿no? Después de haber sido cosechados, sigue su maduración o sigue, digámoslo así, su ciclo de madurez. En consecuencia, todo el tema de lo que me está preguntando ella, la conservación se refiere a cómo conservamos ese producto, cómo le agrego una utilidad y cómo incorporo procesos que me permitan a mí garantizar la calidad del producto en este caso y no dejar que se vaya a podrir o que se vaya a madurar en sobreexceso y pierda la calidad que se requiere para disfrutar adecuadamente el producto. Con eso le respondo. ¿Queda claro? ¿Hay más preguntas? No he estado pendiente como del chat. Sí, profe, hay, Sí, hay señor. varias preguntas. Jeffrey, dale, por favor. Bueno. No, dale, Mónica, tranquila. Gracias. Bueno, profe. También preguntan, bueno, hay una mano levantada de Julián, pero me va a permitir leer la siguiente pregunta. ¿Cómo romper la barrera entre comprar barato versus comprar calidad, teniendo en cuenta que nuestra sociedad es tan inequitativa? Esa es una de las dificultades enormes. Cuando yo hice mi tesis doctoral en calidad de origen, con signos distintivos de la calidad. Y cuando estaba defendiendo la tesis, me preguntaban los jurados,
y en el contexto de Colombia sí se reconoce la calidad y la gente tiene capacidad de ingreso para pagar eso. Entonces yo creo que tiene mucho que ver con la pregunta que me está haciendo en este momento, cómo lograr romper ese tema. Creo que hoy por hoy el tema es saber a quién le orientamos los productos, ¿no? Tenemos una sociedad sumamente equitativa. El gasto en los alimentos o el gasto en los alimentos que hacen las familias en nuestro país es mucho más elevado proporcionalmente en las familias de ingresos bajos que en las familias de ingresos altos. Pero realmente los de ingresos altos tienen capacidad de pago. Entonces el asunto es cómo logramos entonces hacer visible para esos grupos de personas que tienen una mayor capacidad de pago la existencia de las condiciones, de adecuadas condiciones de nuestros productos. No siempre es vender muy caro. Miren bien que a mí me aterra mucho, yo no voy a dar precios y no quiero hacer propaganda, pero me aterra mucho la experiencia de los videos que les mostré hace un rato, porque para esa diversidad, para esa calidad de producto, el costo es relativamente, el precio de esas canastas, por ejemplo, son relativamente bajos. A mí me aterra mucho cuando voy a mercados campesinos y me elimino toda la intermediación comercial, el ver cómo evidentemente todo el tema del proceso comercial, las ineficiencias en el proceso comercial encarecen los productos, ¿no? Entonces yo creo que una buena forma de aprovechar eso es, uno, haciendo ostensible la calidad del producto, dos, diferenciando el, el producto y orientándolo pues a segmentos que están en disponibilidad de pagar, ¿no? Listo. ¿Hay más preguntas o alguien tenía la mano levantada? Sí, Julián. profesor Julián. Sí, muchas gracias por la presentación. Yo quería como más bien opinar con respecto a la pregunta de la compañera y es este proceso de elitización del consumo en el que muchas veces derivan Sí. los procesos de diferenciación, de agregación de valor. Y es que, bueno, mi perspectiva es que digamos, este gran problema se orienta un poco a reconocer, me parece a mí, que un poco lo que decía el profesor Yesid al principio, como los enormes desequilibrios del sistema agroalimentario nos llevan a reconocer pues, que vivimos en una sociedad de bajos salarios, ¿no? De altísima concentración de la riqueza y quizá también digamos que estas estrategias de agregación de valor tienden a aumentar la brecha social si antes, digamos, no hay procesos de redistribución de la riqueza y en últimas de entrega de la ciudadanía, es decir, campesinos que no tienen acceso a salud, educación, a las cosas básicas, eh, y se enfrentan a estos procesos de agregación de valor, pues resulta, digamos, como una estrategia en muchos casos de sobrevivencia, pero no de transformación, digamos, como esas condiciones Estructurales. estructurales de vida, Sí. exactamente. Sí, Esa es sí, mi opinión. gracias, Julián. Yo no puedo decirte nada con respecto a la opinión que nos das. Yo creo que tienes razón. Sin embargo, bueno, creo que la agregación de valor a veces, y hay muchas experiencias en las cuales no pasa por el mercado. Creo que agregar valor también implica, y sobre todo esos últimos enfoques que les comentaba en cómo incidimos en temas de la redistribución. Yo identifico algunas experiencias que son muy innovadoras, en las cuales, por ejemplo, los productores agrarios no están pensando siquiera en pasar por el mercado, sino orientan el desarrollo de sus actividades y, por ejemplo, utilizan otras formas, por ejemplo, el trueque. Para mí eso es agregación de valor, y es una agregación de valor también porque estoy disminuyendo los costos de transacción, estoy internalizando ciertos costos y son estrategias también que depende de quién las implemente y la lógica como se implementen podrían llegar a generar un beneficio, sobre todo en términos de la redistribución. Evidentemente la mayoría de documentos, uno lo que observa es que la mayoría de acciones pasan por
por orientar o por tratar de mostrar cómo se pueden llegar a agregar valor y ese valor orientarlo a ser reconocido con no con el valor de uso, sino con el valor de cambio. Pero creo que en términos del valor de uso también hay algunas estrategias que nos dan cuenta de agregación de valor que son posibles mediante el desarrollo de las actividades agrarias. ¿Listo? Bueno, antes de que se me acabe el tiempo, voy a acabar de contarle un poco como el tema de por dónde va esto, ¿no? La generación de bioenergía, como les decía, también la producción de bioetanol, biodiesel a partir de residuos, resulta ser una estrategia de agregación de valor y tiene que ver con el valor de uso que les acabo de decir. Si yo, por ejemplo, trabajo con productores agrarios y en términos de la asistencia técnica les enseño a hacer una cuestión de producción de gas a nivel de predio para que ellos, digámoslo así, no tengan que salir y comprar las pimpinas, sino no genere, creo que eso es agregación de valor, ¿no? El tema de la sustitución, por ejemplo, del uso de combustibles de la madera por otros residuos, de agrocombustibles, son también procesos de agregación de valor que no se pasan por el mercado, que sí le están aliviando en términos de la economía de las familias agrarias. En este caso no están teniendo que salir al mercado a adquirir esos bienes, sino lo están sustituyendo. Creo que esa es una forma también de agregar valor en la producción agraria, ¿no? El otro es el tema del aprovechamiento de la biodiversidad nativa. Hoy por hoy hay todos unos esfuerzos y alguien nos contaba, alguien acá hace un momento que trabajaba en biocomercio, que venían desarrollando estas actividades de biocomercio. Creo que el biocomercio en el cual pues, se promueve el uso de especies nativas, o el uso de esas especies nativas para producir otros nuevos bienes, haciendo procesos de transformación, haciendo síntesis de ciertas moléculas orientadas ya a otros mercados, tiene que ver con el tema de la agregación de valor a nivel de predio, ¿no? Productos con atributos nutricionales y farmacéuticos, los nutracéuticos, el reconocer, el investigar, el trabajar en procesos de valorización. Cuando yo digo valorización de recursos, yo me refiero precisamente a todos esos ejercicios en los cuales los productores agrarios participan de tal forma que les permite avanzar y reconocer o hacer ostensible el valor que tienen en relación no solo a sus productos, sino también a los recursos de su día a día que podrían llegar a ser utilizados para aliviar sus estrategias, en términos de sus estrategias de vida, las necesidades y lo que requieren para un adecuado desarrollo. Eso creo que es también otra forma de interpretar la agregación de valor y está muy relacionada con esos últimos enfoques que les presentaba, que están más centrados en temas de la justicia social, de la redistribución, y hoy por hoy buena parte de los mercados, cuando hablamos de mercados, en los mercados hay algunos segmentos de consumidores que valoran esto y están dispuestos a pagar valores diferenciales por este tipo de productos, ¿no? Finalmente, otra de las actividades en términos del aprovechar la diversificación productiva puede ser, por ejemplo, el turismo en espacios rurales, ¿no? Todos sabemos que en el desarrollo de la actividad agraria se genera una serie, la producción agraria como tal es multifuncional, no solo se está generando por un lado los alimentos, eso no los paga el mercado, digámoslo así, pero alrededor de eso pues también se generan otras funciones asociadas a la agricultura, otros servicios asociados a la agricultura que pueden ser utilizados y capitalizados para proponer, por ejemplo, el desarrollo de innovaciones y agregación de valor mediante el desarrollo de actividades como agroturismo, ¿no? El desarrollo de nuevas actividades agrícolas o no agrícolas que aprovechen esa multifuncionalidad y que promuevan la pluriactividad en el medio rural, creo que es un elemento muy importante. Eso contribuiría de pronto con lo que Julián decía, con el tema del cierre de brechas o por lo menos abrir la posibilidad de ser inclusivos, ¿no? En relación a esto, de estas actividades,
de turismo en espacios rurales asociados a la producción agraria. Me parece muy importante la posibilidad que encuentran, por ejemplo, los jóvenes rurales de encontrar motivaciones para quedarse en sus sitios, para no vaciar esos medios rurales, para no vaciar los campos, los pueblos, y encuentran posibilidades de desarrollar proyectos de vida. Y eso creo que en términos de la redistribución, en términos de lograr un impacto en el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad rural es muy importante, ¿no? En otro caso, pues la agregación de valor en términos del turismo de espacios rurales hace posible, por ejemplo, cambiar las estrategias de que no todo lo que produce el territorio tiene que viajar 20, bueno, N kilómetros a las zonas de consumo, sino proponer estrategias y el desarrollo de estrategias de desarrollo territorial ampliada en reversa, ¿no? ¿Cómo logramos, por ejemplo, consolidar canastas de bienes territoriales si logramos que ya no sea el producto el que tiene que viajar a los mercados, sino sean los consumidores quienes llegan a los territorios que tienen un paisaje, que tienen una identidad, que tienen unos procesos sociales bien interesantes y que soportan el desarrollo de todas estas actividades? Podría ser otra forma de agregar valor en relación a la producción agraria, ¿no? Y finalmente, pues decir que en la práctica, hoy por hoy, por ejemplo, la valorización de esos recursos ociosos que hacen parte de la cultura agropecuaria y a partir de ellos diseñar productos turísticos para atender unas demandas muy específicas pueden ser una forma de agregar valor. Alrededor de todas esas dinámicas pueden construirse rutas alimentarias, rutas de turismo, etcétera, etcétera, que lo que hacen en últimas es dinamizar esos territorios, la actividad económica en esos territorios, y es otra forma de concebir cómo se puede agregar valor alrededor de la producción agraria, ¿no? Finalmente, pues creo que el desafío es tener en cuenta que se requieren una serie de desarrollos institucionales para agregar o para apoyar esos procesos de agregación de valor y mejorar la inclusión y la distribución. Creo que existen diferentes intereses y lógicas entre los agentes y los actores que se vinculan a la producción agrícola, a la producción agraria en los territorios. En función de esas lógicas, que hay que reconocerlas y hay que tratar de establecer cómo podríamos desarrollar nosotros acciones sinérgicas en las cuales colaborativamente ustedes van a ser, o ustedes son, a mí me da a veces como curiosidad escuchar y me ha dado como curiosidad leer muchos de los comentarios que hacían acá cuando hablábamos de mercado, porque se referían que al Estado como algo que está allá, al gobierno como algo que está allá. Y yo acá les hago el llamado en términos de concebirnos como funcionarios públicos. Es que buena parte del ejercicio profesional que estamos haciendo cuando hacemos, en este caso, asistencia técnica, cuando nos acercamos a los productores, pues ¿quién nos está pagando? El Estado nos está pagando, somos funcionarios públicos y buena parte del Estado lo construimos nosotros. Entonces creo que el involucrarnos en el desarrollo, en el acompañamiento, en el uso de nuestro conocimiento, de nuestro esfuerzo y de la orientación para con los actores locales que van a emprender estos procesos, creo que resulta ser muy importante, ¿no? Evidentemente se requiere para todo esto, y yo les decía ya hace un momento, buena parte de todas estas iniciativas requieren la existencia de un capital social y relacional que haga factible el desarrollo de esas acciones colectivas que se requieren para valorizar los productos, para asumir nuevas actividades, porque es que agregar valor implica más trabajo, más trabajo. Entonces, creo que por eso es que tenemos que ser muy novedosos, tratar de involucrar en esos procesos de agregación de valor a actores o a miembros de la sociedad, de grupos que tradicionalmente han sido apartados. Lo que les decía, el tema de los jóvenes rurales, para mí es una preocupación que los campos se están quedando vaciados, y se están quedando vaciados porque a la gente, a los chicos ya no les gusta la actividad agraria propiamente dicha, pero colóquelos o vincúlelos a un proyecto en el cual se haga rescate, valorización de todo lo que está alrededor de esa producción agraria, del paisaje, etcétera, etcétera. Muy seguramente encuentra uno la posibilidad de generar posibilidad para incluir a esos jóvenes
en un proceso de desarrollo y garantizando pues, que se va a agregar valor en el territorio y que va a haber un beneficio colectivo, ¿no? Creo que es necesario un marco de políticas públicas que apoye estos procesos, programas y proyectos. Creo que acá hay un desafío enorme para la Agencia de Desarrollo Rural, por ejemplo, para la implementación de todos esos PDER y todas esas planes y proyectos que tiene la sociedad rural y los productores agrarios. Muy buena parte de los productores agrarios hoy por hoy no están pensando en la exportación, en articularse a ese sistema agroalimentario globalizado, sino están pensando más en el desarrollo de otros mercados, de otros circuitos económicos, de articularse a eso y creo que por eso les decía, hay que reconocer que existen intereses y lógicas distintas, intereses que no necesariamente son de mercado, ¿no? Y evidentemente, pues en la actividad de extensión, pues buena parte de la función del quehacer de los extensionistas tiene que ser el aproximarse y ser orientadores de esos procesos de desarrollo, cumplir la función de acompañar el proceso de fortalecer las capacidades de la sociedad agraria y de la sociedad rural para emprender todos esos desarrollos, ¿no? Y para emprender todas estas actividades, ¿no? Creo que para buscar ese tránsito de la lógica de crear valor hacia la ruptura, hacia buscar y lograr capturar ese valor en los territorios y por parte de los actores a quienes debería estar orientado, digámoslo así, esas rentas de especificidad, ese mayor valor, implica el hecho de que nosotros tengamos unos cambios en la distribución en manos de quién está quedando ese valor agregado a lo largo de las cadenas productivas. Creo que ese es un llamado de atención enorme y en ese sentido, pues, y acá retomo un poco lo que acaba de plantear Julián, el tema creo que el desafío es cómo hacemos para mejorar la inclusión social y productiva y capturar ese valor que se está creando no quede en manos de actores del gran capital, sino que efectivamente nos sirva a nosotros para cerrar las brechas, ¿no? Lo anterior creo que requiere que haya acciones y que la estrategia vaya acompañada por acciones de promoción y desarrollo de competencias y capacidades. Buena parte de esto, y ya lo decían ustedes mismos en los comentarios de los chats y las intervenciones, la importancia que adquiere para esto, por ejemplo, el tema del cooperativismo agrario, de las asociaciones, de la economía social y solidaria, para consolidar asociaciones funcionales, organizaciones de actores funcionales, pues se requiere que estos actores tengan capacidad y competencia. Julián decía y escribía hace un rato que no era falta de voluntad, sino era como falta del marco. Pues sí, precisamente creo que la voluntad puede existir, pero si no asumimos nuestro rol como orientadores de estos procesos en extensión agropecuaria, como orientadores y tal vez ser los únicos o los primeros profesionales que tenemos un conocimiento diferencial al conocimiento tradicional y a la lógica como se hacen, como emprenden estos procesos los actores locales, si no somos capaces de jugar y hacer una construcción social, un diálogo de saberes, reconocernos nuestros saberes con la sociedad local y orientarles estos procesos, creo que es muy difícil lograrlo, ¿no? Creo que por esa vía podemos mejorar la competitividad, facilitando también el acceso y la gestión de esos factores de producción, de esos recursos y finalmente creo que nosotros somos facilitadores del diálogo público-privado que se requiere para emprender estos procesos de agregación de valor asociados a lo que es la producción agraria. ¿Listo? Esto era lo que les quería contar en relación a este tema. Y para este tema, pues en función del caso que ustedes vienen abordando, yo los invito pues a determinar para ese caso en relación con el producto y el territorio en el que están trabajando, quiénes son los agentes en el territorio, si existen, que están desarrollando procesos de innovación y agregación de valor en relación a esa producción agraria. Y verifiquen si esa innovación o ese proceso está siendo desarrollado
por o es una iniciativa individual de un productor o es una iniciativa en la cual participa un conjunto de productores. ¿Quiénes son esos productores? Y simplemente reflexionen en relación a la posibilidad de, para esos casos concretos, proponer estrategias, alguna de esas estrategias de agregación de valor que hemos visto en el día de hoy. Perfecto, profesor Jessy, muchísimas gracias. No sé si quieran unos cortos minutos responder una pregunta. Tenemos como unas 4 en el chat, pero pues también respetando los tiempos de descanso de los docentes capacitadores, no sé si le damos paso a una. Por mí no hay lío. Ok, bueno, me voy a permitir leer la siguiente pregunta que la hace Jenly. Y dice, lo importante de estas estrategias de mercado que impulsan las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales es darle continuidad en el tiempo. ¿Cómo garantizar esa continuidad? Yo creo que ese es un desafío que tiene nuestro país rural y sobre todo el enfoque territorial del desarrollo rural. Yo recuerdo mucho el hecho de que ese desarrollo tiene unos vectores y dentro de esos vectores hay uno particularmente especial que se ha convertido en el lastre para implementar esas lógicas del desarrollo en nuestro país y tiene que ver con el vector temporal. La realidad es que el tiempo, la urgencia y el afán de los funcionarios públicos, de las instituciones, no es el mismo afán de la sociedad y de los actores rurales. Esa es la realidad y es tristemente con lo que yo me he encontrado. Yo creo que en parte sí se requiere la política, pero creo que el país tiene que hacer un esfuerzo enorme en cómo se concibe la política y cómo se conciben esos programas y proyectos. Dejar de pensar en el cortoplacismo y en cumplir con el indicador y el checklist, porque eso lo estamos haciendo. Nosotros estamos midiendo ahorita el desarrollo y el impacto de la política en términos del checklist y el indicador se hizo y el gasto. Estamos muy enfocados en el gasto. Y cuando nos enfocamos en promover programas, proyectos, etcétera, etcétera, pensando en el corto plazo y no le damos tiempo a que estos procesos que son transformaciones estructurales maduren, que requieren su tiempo, pues estamos fallando. Entonces creo que hay un desafío para la política pública en ese sentido. Sin embargo, a mí me tranquiliza un poco el saber que buena parte de ustedes, las personas que están acá, son personas que están vinculadas con las instituciones que están agenciando el desarrollo rural en nuestro país. Creo que el desafío es concebirnos y también tener un compromiso como profesionales, un compromiso social y más allá de entrar y hacer una asistencia técnica puntual, creo que lo que tenemos que hacer es actuar como promotores del desarrollo y eso implica compromiso en trabajo a lo largo del tiempo. Creo que las grandes victorias y los cambios que requiere el sistema pasan por ustedes. Muchos de ustedes serán tomadores de decisión o podrán incidir en términos de cómo se diseñan las normas, de cómo se diseñan las leyes, de cómo se diseñan los programas. Entonces, contemplen eso, ¿no? Contemplen el tema de los tiempos que se requieren para estos procesos, ¿no? O si no, lo que vamos a resultar es, tristemente, lo que sucede en muchos departamentos, en muchos municipios de nuestro país, donde hay una cantidad de recursos públicos invertidos y abandonados, pudriéndose porque, pues, definitivamente quien emprende los procesos no son las máquinas, son la gente. Y si la gente no se siente acompañada, si la gente no tiene las capacidades, si no tiene la competencia, si no tiene el acompañamiento, las acciones colectivas no son exitosas. Y eso es una realidad. Muchas gracias, profesor. Para cerrar nuestra sesión de la jornada de la mañana, la última pregunta, ¿el valor agregado se genera a partir de los estudios de mercados, de acuerdo a las necesidades de una determinada población? No, no. Yo creo que el valor agregado, como les decía, ¿cómo lo estamos concibiendo como valor? Es el valor de cambio, es solo el diferencial de precio descontado los costos o el valor agregado se genera es en el mejoramiento de las actividades productivas. Yo creo que los estudios de mercado son necesarios hacerlos para el diseño, para cambiar esa lógica
en cómo enfrentamos los procesos productivos y cómo tomamos decisiones de qué producir, cuánto producir y para quién producir. Creo que la producción agraria hoy por hoy está con un enfoque más de oferta y los estudios de mercado requerirían hacerse si estamos comprometidos y entendemos que una oportunidad para articularnos a este sistema que les he presentado requiere la forma de cambiar y concebir cómo produzco y qué produzco. Entonces, en ese sentido, se requeriría es identificar a quién le voy a orientar esos productos, a quién le voy a orientar esos servicios y en consecuencia para eso, cambiar de un enfoque de oferta a un enfoque de demanda, se requiere un conocimiento expreso de las condiciones o del segmento de los clientes, de qué están queriendo los clientes, qué es lo que están demandando. Y ahí entonces sí entrarían a ser necesarios los estudios de mercado.